Así que has venido buscando una historia de terror. Has llegado a mi santuario de pesadillas. Soy el doctor Sint, guardián de las historias que nadie se atreve a contar, custodio de los relatos que habitan en la oscuridad más profunda. Así que ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para conocer el último surco. Ah, y una última advertencia. No estás solo mientras escuchas esto. Nunca lo has estado. Parte 1. Las sombras del alba. El rugido monótono del tractor era lo único que rompía el silencio sepulcral de aquella madrugada. Las 3 de la mañana marcaba el reloj de mi cabina, mientras los faros atravesaban débilmente la espesa niebla que se había formado sobre mi campo. La luna, pálida y mortecina como el rostro de un cadáver, apenas iluminaba el lindero del bosque que se alzaba amenazador a escasos metros de mi último surco. Oh mortal que lees estas líneas, si supieras que cada palabra que aquí plasmo es dictada desde las profundidades de un abismo del que jamás podré escapar. Pero debo continuar, pues esta historia debe ser contada, aunque sea a través de la mano temblorosa de aquella joven medium que, al igual que yo, ya no pertenece a tu mundo. Aquella noche había decidido adelantar el trabajo de arado. Las lluvias se aproximaban según el pronóstico y necesitaba terminar antes de que el terreno se volviera un lodazal intransitable. El rocío nocturno hacía brillar la tierra recién volteada, creando un espejismo de plata bajo la luz lunar que, en otras circunstancias, hubiera encontrado hermoso. Pero había algo diferente esa noche, algo que erizaba cada vello de mi nuca. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. El sonido del motor parecía rebotar contra algo que no debería estar allí. El eco retornaba distorsionado, como si las ondas sonoras chocaran contra una pared invisible en medio del campo. Me dije a mí mismo que era solo el cansancio, que las largas horas de trabajo estaban jugando con mi mente. Pero entonces, ¿por qué los grillos habían dejado de cantar? El bosque, ese eterno centinela que había vigilado mi trabajo durante años, parecía diferente esta noche. Las ramas de los árboles se retorcían de forma antinatural, como dedos esqueléticos que intentaban alcanzar mi tractor, y entre ellas, en la oscuridad más profunda, algo se movía. No era el viento, no. El aire estaba completamente quieto, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Recuerdo haber girado el tractor para iniciar otro surco, cuando mis faros iluminaron algo que me heló la sangre. Huellas en la tierra recién arada. Huellas que no correspondían a ningún animal que yo conociera. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, y lo más perturbador, parecían dirigirse hacia mí y desaparecer justo antes de llegar al tractor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas, como si quisiera escapar de la jaula ósea que lo contenía. Intenté racionalizar lo que veía. Quizás era un juego de sombras, una ilusión creada por la niebla y la luz mortecina de la luna. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo me observaba desde cada rincón oscuro del campo? El sudor frío comenzó a resbalar por mi espalda cuando noté que la temperatura dentro de la cabina había descendido drásticamente. Mi aliento se convertía en vapor frente a mi rostro y el cristal comenzaba a empañarse, como si algo o alguien lo estuviera cubriendo con su gélido abrazo. Parte 2. El susurro de los muertos. Intenté encender la radio, buscando desesperadamente el consuelo de una voz humana
que me arrancara de aquel tormento creciente. Pero lo que emergió de los altavoces me provocó un escalofrío que atravesó mi alma como una daga de hielo. En lugar de música o palabras, surgió un sonido gutural, un lamento que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Era como si 1000 voces agonizantes susurraran al unísono en un idioma olvidado por el tiempo. Apagué la radio de inmediato, pero el sonido persistió. No provenía de los altavoces, sino del bosque mismo. El murmullo creció en intensidad, y entre los árboles comenzaron a materializarse formas difusas, sombras que se movían con una gracia antinatural, como si danzaran al ritmo de aquella macabra sinfonía. Con manos temblorosas intenté dar la vuelta con mi herramienta rompedora de tierra. El surco que estaba arando quedó torcido, una cicatriz irregular en la faz de la tierra que parecía una mueca burlona bajo la luz espectral de la luna. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, con claridad, una figura alta y delgada que se erguía en el límite exacto entre el campo arado y el bosque. No tenía rostro. Donde debería haber estado, solo había una superficie lisa y pálida como el mármol de una lápida. Sus brazos, demasiado largos para ser humanos, colgaban hasta tocar el suelo, y sus dedos, ¡oh!, sus dedos, se extendían como raíces retorcidas, hundiéndose en la tierra y emergiendo metros más allá, creando un patrón que remedaba los surcos que yo había estado arando. Mi mente, en un intento desesperado por mantener la cordura, trató de encontrar una explicación racional. Quizás era un espantapájaros olvidado, una rama retorcida por el viento, pero entonces la figura inclinó lo que debería ser su cabeza en un ángulo imposible para cualquier ser vivo y comenzó a moverse hacia mí. No caminaba, se deslizaba sobre la tierra como una sombra, dejando tras de sí un rastro de escarcha negra que marchitaba instantáneamente la vegetación que tocaba. El motor comenzó a fallar, como si la presencia de aquella abominación drenara toda la energía a su alrededor. Y no estaba solo. De entre los árboles emergieron más figuras similares, cada una más horrorosa que la anterior. Algunas se arrastraban como serpientes, otras se movían a saltos como insectos grotescos. Todas convergían hacia mi posición, rodeándome lentamente, cerrando un círculo de horror del que sabía que no podría escapar. El aire se volvió tan frío que dolía respirar. Cada bocanada era como tragar agujas de hielo. Y entonces, sobre el rugido agónico del motor, escuché algo que me heló la sangre en las venas, una voz, antigua como la tierra misma, que susurró mi nombre. Parte 3. La cosecha de almas. Mi nombre. ¿Cómo podía aquella cosa conocer mi nombre? La voz resonó nuevamente, esta vez como un coro de susurros que parecían provenir de las profundidades de una tumba. Has arado sobre nuestro descanso, has perturbado el sueño de los antiguos. Fue entonces cuando comprendí la terrible verdad. Los surcos que había estado trazando noche tras noche no eran simples líneas en la tierra, eran sellos, patrones sagrados que habían mantenido contenido algo antiguo y maligno, y yo, en mi ignorancia, los había roto. El panel de instrumentos comenzó a sangrar. No había otra forma de describirlo. Un líquido negro y espeso manaba de cada grieta, cada dial, cada interruptor. Olía a tierra húmeda y a decadencia. Intenté abrir la puerta de la cabina, pero el metal estaba tan frío que mi piel se adhirió a él, arrancándome parte de la palma cuando logré separarla. La primera criatura alcanzó el tractor. Sus dedos raíz se enroscaron alrededor de las ruedas y pude sentir cómo la máquina se hundía lentamente en la tierra.
Las otras figuras se acercaban también, cada una emitiendo un sonido diferente: crujidos de huesos, lamentos de niños, gritos ahogados en tierra. Tú nos liberaste, continuó la voz, ahora más cerca, tanto que podía sentir su aliento gélido en mi nuca. Ahora serás parte de nosotros. Tu carne nutrirá la tierra, tu sangre regará los campos, y tu alma nos pertenecerá por toda la eternidad. El cristal de la cabina se agrietó con un sonido similar al de huesos rompiéndose. Las grietas formaban patrones similares a los que yo había estado arando, pero estos parecían moverse, cambiar, como si estuvieran vivos. A través de ellos pude ver mi reflejo, pero no era mi rostro el que me devolvía la mirada. Era una máscara de terror puro, una imagen que ningún ser humano debería contemplar jamás. Las criaturas comenzaron a cantar. Era un cántico antiguo, anterior a la civilización misma, anterior quizás a la humanidad. Cada nota hacía vibrar mis huesos, cada sílaba incomprensible desgarraba un poco más mi cordura, y mientras cantaban, sus formas comenzaron a fundirse entre sí, creando una masa oscura y pulsante que envolvía el tractor como una mortaja viviente. Grité hasta que mi garganta se desgarró, hasta que el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Pero mis gritos solo se unieron a su canto, convirtiéndose en una nota más de aquella sinfonía infernal. El metal de la máquina que había liberado a esas miserables criaturas comenzó a doblarse hacia adentro, como si una fuerza invisible lo estuviera comprimiendo, y con él mi cuerpo. Parte final. El testimonio del condenado. Lo que siguió. Oh, frágil mortal, apenas puedo describir los horrores que experimenté en mis últimos momentos entre los vivos. El metal se fundió con mi carne, las máquinas se volvieron hueso, y mi sangre se mezcló con el aceite negro y caliente. Me convertí en uno con la asquerosa máquina liberadora de sucias almas, en una aberración de carne y metal que aún hoy puebla mis tormentos eternos. Las criaturas me arrastraron hacia el bosque, hacia un lugar donde la oscuridad era tan densa que parecía tener peso propio. Allí, en ese abismo de negrura absoluta, vi lo que se ocultaba detrás de nuestro mundo, una realidad antigua y malévola, un reino de horror primordial, donde las leyes de la física y la razón no tienen cabida, y la justicia es solo una mera creación humana. Mi muerte no fue rápida, no, ellos no son tan misericordiosos. Me desmembraron lentamente, separando cada fibra de mi ser, física y espiritualmente. Con cada pedazo que arrancaban de mí, sentía cómo mi alma se fragmentaba, cómo mi esencia se disolvía en ese mar de oscuridad viviente. Pero la muerte no fue el final. ¿Cómo podría serlo? Ahora existo en un estado de conciencia perpetua, atrapado entre los mundos, obligado a presenciar cómo esas criaturas continúan su obra noche tras noche. Las veo emerger cuando la luna está alta, buscando nuevas víctimas, nuevas almas para su cosecha eterna. Y así, efímero ser, llego al verdadero propósito de este relato. Si alguna vez te encuentras conduciendo cerca de un campo solitario, en las horas más oscuras de la noche, y ves luces de en la distancia, no te detengas, no mires atrás, porque podrías ver algo moviéndose entre los surcos, algo que no debería estar allí. Este testimonio que ahora lees fue escrito a través de la mano de una joven medium, quien, en su intento por contactar con los espíritus, encontró más de lo que buscaba. Ella también se ha unido a nosotros ahora, su alma entrelazada con las nuestras en este reino de tinieblas eternas. Y si te preguntas por qué te cuento
esta historia? ¿Por qué te advierto de estos horrores? La respuesta es simple y terrible, porque ahora formo parte de ellos. Cada palabra que lees es una semilla de oscuridad plantada en tu mente, cada frase un surco arado en tu alma. Y mientras lees estas últimas líneas, ¿no sientes ya algo moviéndose en las sombras detrás de ti? ¿No escuchas el susurro de los antiguos llamándote? Porque ahora, alma deseada, ya te hemos individuado, y ellos, nosotros, te estamos observando.